Bueno, bienvenidos al 7º capítulo de nuestro podcast, muy entusiasmados y acercándonos al objetivo de los 10 capítulos. Hoy tenemos un invitado súper especial, nos acompaña Mariano Michot. Mariano es un personaje muy conocido, lo pueden encontrar en YouTube, ha estado en la televisión. Mariano tiene formación humanística, Mariano es filósofo, es teólogo y tiene formación en recursos humanos. Es desde hace un tiempo socio de HR Performance. Así que colaboramos en esto de ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de negocios a través del desarrollo de capital humano. Si les gusta el contenido, por favor, síganos en el canal y compartan este podcast con todo aquel al que le pueda interesar. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos, Ezequiel, por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Un placer, Mariano. Mariano es una persona con la que se puede hablar de todo. Es súper interesante, Mariano, para conversar, pero hoy vamos a acotar nuestra conversación. Mariano, si estás de acuerdo. Mariano es experto en comunicación humana, en comunicación no verbal, es el mejor grafólogo de Latinoamérica, es un Human Lie Detector. O sea, hay mucho para charlar con Mariano, pero hay un tema que venimos hilando a lo largo de nuestros podcasts y que tiene mucho que ver con la idea de HR Performance de más conscientes, más humanos. En el capítulo 4, Rodrigo nos hablaba de liderazgo, y hablando de liderazgo, nos contaba que el primer escalón del liderazgo es el autoconocimiento, ¿no? Él lo llama ethos, siguiendo a la retórica de Aristóteles. Y el tema del autoconocimiento es un tema del que Mariano sabe mucho. Contanos primero, Mariano, cómo fue que te fuiste metiendo en este mundo, de la filosofía, pasar al tema del autoconocimiento, del espejo, de la grafología, de entender, de conocer en detalle al ser humano. A ver, primero te agradezco por todos los elogios. Lo segundo, que todos tenemos una experiencia personal, ¿no?, del autoconocimiento. Y como todo ser humano, la voy teniendo en mí, y a partir de eso también lo empiezo a ver en otro. Es verdad que desde chico, bueno, mi padre es, aparte de un gran orador, grafólogo. Mis hermanos mayores, los tres, estudiaron psicología. Mi madre estudió declamación, oratoria, era profesora declamatoria, con lo cual el tema humano y el cómo somos siempre lo mamé de chiquito, de los 10 años, ¿no? Y después, tener una vida al cantar, ¿no? Canto en coros o en grupos desde los 17 años. También tener una vida espiritual, que espiritual no solo lo religioso, sino toda la sensibilidad del alma, ¿no? Lo que puede ser el arte, la música, la pintura, la solidaridad. Te va poniendo en un camino la oración, la meditación, de autoconocimiento y también de ser facilitador de alguna manera, como otros lo son conmigo hasta el día de hoy, del conocimiento del otro, ¿sí? Así que te diría que estoy por llegar en breve a los 60, van por lo menos un poquito más de 40 años firmes en este tema del autoconocimiento y ayudar y dejarme ayudar en el conocimiento del otro. Muy bien. Y a mí el autoconocimiento es un tema que me parece fascinante, pero es uno de esos temas que son tan cercanos que son como la punta de la nariz, ¿no? Está tan cerca y no la veo. ¿Cómo se inicia alguien que no hizo este camino? Vos tuviste todo un desarrollo en el mundo espiritual. Cuando lo conocí a Mariano, una de las primeras cosas que me dijo fue que él había trabajado en la multinacional más antigua y más grande del mundo. Que fue una forma de contarme su paso por... Mariano fue cura en un momento. Con lo cual siempre trabajó con el lado más profundo de las personas, ¿no? Entonces es muy interesante esa experiencia para traerla a recursos humanos. ¿Cómo se mete en el mundo del autoconocimiento alguien que no viene de ese palo? Alguien que viene de mirar siempre para afuera, siempre de mirar los resultados, las cosas y cómo opero sobre el mundo sin mirarme a mí.
¿Cómo empiezo a mirarme a mí? Es una buena pregunta. Creo que lo primero que tiene el ser humano, que sería como todo animal, es la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro. Entonces, eh, tenemos una experiencia existencial, vital, desde que nacemos, como la mirada del otro me confirma primero en mi ser o no tanto. Entonces, eh, el autoconocimiento o esa autopercepción o esa introspección siempre comienza con un otro en nuestra vida cotidiana, ¿no? Siempre comienza con un otro. Cuanto más uno tiene apertura a la escucha del otro, el otro en tanto otro, o sea, ¿cómo es el otro aún distinto de mí? Pero la mirada del otro sobre mí, ¿sí? Y no me aíslo, no me pongo a la defensiva, bueno, ese te diría que es un buen camino, el que convive con alguien, labura con alguien, tiene vecinos, ese es un buen camino que habla de autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es levantar un dato. Y con el tiempo, recién con el tiempo, creo yo, Ezequiel, es que comienza a ver una propia imagen de mí más allá de la imagen del otro. No sé si estoy siendo claro, ¿no? O sea, es para una personalidad madura, ya avesada o ya recorrido, algunos se hacen tempranamente en edad, ¿no? Algunos nunca en su vida. Poder tener eh, una mirada sobre mí más allá de la mirada que el otro tiene. Poder tener sobre mí una mirada más allá de la mirada que el otro tiene sobre mí. Suena interesante, me pregunto, ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Hay una práctica para esto? ¿Tengo que empezar por Sí, meditar? ¿Tengo que empezar por hacer un psicodiagnóstico? Eh, a ver, Digo, eh, ¿sabes que había una frase que me decía un profesor de psicología a mí que me parecía muy buena? Eh, Porque de vuelta, creo que el autoconocimiento se parece a la punta de la nariz, ¿no? Está ahí y no me la veo, ¿no? Y me decía este profe, el neurótico no ve lo obvio. Y me parece brillante la definición, porque no es que el autoconocimiento sea muy difícil, sea de sondear en grandes profundidades, ¿no? Sino que es empezar por reconocer lo obvio, ¿no? Un ejercicio que yo hice mucho en mis años de psicólogo es, y me llama la atención siempre, ¿no? Preguntar a la gente, ¿cómo estás? ¿En qué emoción estás? ¿Cómo te sentís? Y lo difícil que es para el ser humano medio registrar en qué emoción estoy. bien, ahí estamos entrando en un tema que para mí es muy, muy clave, ¿sí? También charlando con psicólogos, me acuerdo un argentino que se dedicó fue hasta auxiliar o ayudante de Lacan, eh, con psicología infantil, decía, mira, eh, creo que en mis 30, 40 años de clínica, si tuve algún aporte positivo en aquellos que traté en clínica, mis pacientes, fue ayudarlos a entender sus propias emociones. Y algo que dijo, creo que después quedó escrito en algún paper de él y hasta en alguna nota del diario, eh, y me doy cuenta mucho a través de lo corporal, además de las palabras. Volviendo a lo que decís vos, eh, el empuje y el récord que tiene esta película Intensamente 2, al menos en castellano aparece como Intensamente 2, que la fui a ver el miércoles que pasó, es espectacular. ¿Por qué? Porque es poner al hombre ante algo real, y es que somos animales, o que tenemos en compatibilidad ¿no? Todo lo que es el cerebro límbico, que se dice la afectividad, y que es algo muy importante, y no quiero spoilear, digamos, pero aparecen temas muy importantes como la identidad, mapa de creencias, eh, el deseo, ¿no? Entonces, creo que tuve una educación y le agradezco y feliz de la vida,
porque es lo que tengo y no me queda otra que levantar las cartas que la vida me repartió. Pero cuando fui padre, me preocupé y yo, mientras daba seminario de filosofía o estaba al frente de algún retiro, decía, bueno, voy a educar a mi hija como un animal. Se reían pensando que era una chanza. Digo, no es ningún chiste. ¿Por qué? Porque el mundo se va a preocupar por su vida espiritual, su vida artística, por su vida académica, pero era un momento que ahora sí comienza a estar en su vida afectiva, ¿no? Y aprendí de una amiga mía que tenía en ese momento 4 o 5 hijos, se subían al auto y le preguntaba a cada uno, ¿qué fue lo más lindo de hoy? ¿Qué es lo más feo de hoy? Entonces, viví una sola vez esa experiencia de estar en ese auto, ¿no? Y de ahí tomé mucha conciencia de lo que decís vos, ¿no? Es muy importante, Jung lo llamó propiamente percepción, ¿no? Jung hablaba de 2 actitudes vitales, extraversión e introversión, donde pongo el eje. Ajá. Pero después hablaba de funciones conscientes o voluntarias, pensar, sentir, y en las involuntarias o inconscientes pone el intuir en lo intelectual, pero pone el percibir en lo afectivo. Y eso es muy claro, ¿no? El percibir. Poder tomar contacto, y eso es un buen camino del conocimiento, del autoconocimiento, bajo qué emoción estoy, bajo qué emoción estoy, ¿no? Es un camino lindísimo, que lo puedo tomar yo, como decís vos, con silencio, con alguna lectura, con alguna meditación. Es interesante, por lo que hacían, digamos, no sé, en el Tíbet hace más de 1000 años, 2000 años, o los ascetas judíos hace más de 2000 años, o los cristianos. Hoy se dice que en ese momento de meditación, de silencio, el cerebro, el cuerpo, con su ejercicio, con su trabajo, se va reseteando y va tomando profundidad. Y con la respiración, algo tan básico, tomo conciencia de quién soy, dónde estoy y cómo estoy. Con lo cual, acabas de dar una herramienta concreta, ¿sí? Que es pensarme bajo qué emoción estoy y que el otro también me ayude bajo qué emoción estoy. Yo la verdad que fue un camino que me puse a los 20, muy en firme, y lo sigo transitando, ¿no? ¿Estás enojado? No estoy enojado. Y después tenía razón, estaba enojado, ¿no? Claro, o esto te gustó, no, y al final me doy cuenta, sí, me encantó. Entonces, no todos tenemos tanta fluidez en esa percepción bajo la emoción que estoy. Pero como decís vos, y retomando algo concreto como ser padre, ser líder, ser jefe, estar al frente de algo, ayuda mucho el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es con quien convivo todos los días, ¿no? Con quien convivo todos los días. Me parece que está buenísimo esto que traes y me gustaría entrar a pensar juntos en qué significan, para qué nos sirven las emociones, ¿no? Y yo siempre pensé, y me interesa mucho en tu formación en filosofía, en teología, qué lugar ocupan las emociones ahí. Yo siempre consideré a las emociones como una metáfora de las lucecitas del tablero del auto. Las emociones me dan indicaciones de cosas. Había una metáfora que me gustaba mucho de un cavernícola apoyado a la sombra de un árbol, y entonces aparece una musaraña y le dice, quiero la sombra. La musaraña es chiquitita así, entonces el cavernícola la agarra de la cola y la tira. Después aparece otro cavernícola y dice, quiero la sombra. Y ahí lo que me nace es enojo y vamos a pelear. Y después aparece un tigre de dientes de sable y dice, quiero la sombra. Y me voy. Me da pánico y me voy. Entonces, es interesante ver cómo mi reacción emocional habla de mi relación con el otro, ¿no? Y esto llevado a la empresa, me ha pasado en situaciones de coaching, de líderes muy enojados con colaboradores. Y digo, si estás enojado, te estás poniendo en paridad. Si estás enojado, no estás asumiendo. No, porque el otro hizo bla, bla, ya sabes lo que hizo. Pero no estamos hablando del otro, estamos hablando de tu reacción. Y si tu reacción es de enojo, es como cavernícola versus cavernícola, no cavernícola versus ni musaraña, ni diente
ni tigre de dientes de sable. Ahora, es curioso que en la forma actual de trabajar, tenemos poco tiempo para eso que vos llamabas la meditación, la oración, el parar y resetear el cerebro y poder darnos cuenta. Sí, por suerte creo que hay una moda y bienvenida sea, por eso te digo, el hecho de que esté la película, que sea récord de público, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Argentina, imagino que en muchos países, eso es positivo. Vuelvo a lo tuyo, a la pregunta. Las etimologías ayudan. La palabra emoción viene de ekmotion, como de algo exterior. Algo exterior que me lleva a moverme, a una acción. Ajá. Entonces, como bien decís vos, está buenísimo el ejemplo, las emociones pueden ser las luces del tablero del auto, o la alarma del auto, o algo semejante, que me mueven a decir, mirá, acá entra Darwin, adaptate, ¿sí? Adaptate, y para adaptarte tenés que hacer una acción. Entonces, Aristóteles toma el tema de las emociones, es verdad, no es el centro. Ahora, su maestro Platón, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Su alma. ¿Y qué es el alma? Su razón. Mucho caminó en breve Aristóteles cuando abrió el mundo de la afectividad y del cuerpo, completando a su gran maestro, ¿no? Platón, o dicen que decía Aristóteles, Platón ha sido mi gran maestro, es un gigante, ahora yo me he podido subir sobre los hombros de ese gigante y tal vez ver un poquito más allá. Entonces, tomando el camino de la filosofía, ¿no? Algo que es muy clave, y Gabriel Marcel, un pensador francés muy, muy interesante, dice, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo, no tengo emociones, soy esas emociones, ¿no? Como hoy se dice, también, soy lo que como, soy lo que respiro. No tengo una hija, soy padre, ¿no? No soy amigo, ante todo, digo, tengo amigos y me siento amigo. Volviendo a lo que decía. Entonces, las emociones, ¿para qué están? Para adaptarnos, ¿sí? Hasta mucho más que la razón. Hoy todos los neurocientíficos y todos los conocedores del aprendizaje y de la conducta humana te dicen, somos muchísimo menos racionales de lo que pensamos. Muchísimo menos. Entonces, una persona madura, ¿qué es? Aquel que tiene delante suyo las emociones, la afectividad, la palabra afectividad de nuevo, afecto, lo que de afuera me afecta. Y la palabra pasión es lo mismo, es padezco de, o sea, emoción, afecto, pasión, me dice que algo de afuera me está llamando la atención para adaptarme. Entonces, volviendo a Darwin, él hablaba de 7 grandes emociones, 5 mal llamadas negativas, que él dice son las más positivas de todas. ¿Por qué? Mira, Porque me evitan el peligro, Ezequiel. claro. Entonces, el miedo no es sonso, te dice, guarda, te pones en peligro. ¿Sí? Después, la ira es, podés perder un bien o te lo están llevando, podés retenerlo. Entonces, ante el enojo de alguien, tenés que ver qué bien cree que perdió o está a punto de perder, ¿no? El asco, que aparece ahora intensamente, y el desprecio, que es aquello que pone en peligro mi ser entero. Yo de chico, o sea, cuando mi hija era chica, digo, yo le enseño a despreciar, y me miraban. ¿Qué es despreciar? No, valorar y valorar más o menos aquello que le hace bien. Claro. Por suerte salió un pensador en ese tiempo, esta Matea, que hablaba de gente tóxica o situaciones tóxicas. Entonces, no está mal, sino que está muy bien desarrollar la capacidad de saber valorar hasta dónde me acerco, hasta dónde no. Como este cavernícola, me hago el canchero con una musaraña, pero con otro cavernícola importante, quizás me voy al mazo, le dejo la sombra, ¿no? Entonces, cada emoción, hay una sola que es neutra, que es la sorpresa. ¿Por qué es neutra? Y dura poco. Es neutra porque la sorpresa puede ser para bien o para mal. Entonces, Claro. ¿qué me avisa de la realidad? La sorpresa, Ezequiel. Algo cambió.
algo cambió. Yo debo cambiar lo que tenía planificado o lo que tenía pensado hacer o lo que tenía ganas de hacer. Entonces, después veré. Y una sola, dice Darwin, de las más importantes, que es la alegría. ¿Y qué es la alegría? La alegría es la emoción que me dice, esto es bueno, me hizo bien a mí, o le hizo bien a otro, de los storytelling, o las experiencias buenas ante, no sé, la venta de algo, y dice, oh, yo a partir de soy feliz. Entonces, la alegría es, porque es bueno lo repito, o porque es bueno para el otro lo hago. ¿Te habrá pasado? Que vas a comer y, ¿cómo me pasaron? No, comimos bien y muy rico y a buen precio. Uy, queremos ir. No, fui a ver al teatro, pero yo vengo de ver Cyrano de Bergerac, ¿no? Acá Ah, en Argentina. Y muy bueno, bueno, al transmitirlo ya un montón lo hicieron. Otra tontería, digo, yendo a lo concreto. Hago yogur casero con las yogurteras, con X yogur. Gente prueba, ya van 6, 7 que compraron sus yogurteras. Eso es la alegría. Veo algo bueno en el otro, por lo tanto lo veo contento y quiero yo también vivir esa alegría, ¿no? Cuando alguien pinta bien, decís, ay, me encantaría tener, o toca bien el piano, toca bien un instrumento, o hace algo bien, o no sé, anda bien a vela, ¿cómo me encantaría? ¿Por qué? Porque ver algo bueno, la alegría del otro, me moviliza. Entonces, el mundo emocional es algo que es imposible, salvo que tengas una patología severa, que les existen. Y trabajé con neurólogos, por ejemplo, que trabajaban accidentados en las Fuerzas Armadas en Argentina. Trabajé 2, 3 años con ellos en Belgrano. El tema de las emociones es extraordinario. Según dónde se golpeaba a pilotos que tuvieron accidentes, uno se puede reír de algo jocoso, algo que ocurre en el momento, una broma y se ríe, alguien se cayó, pero si contás un chiste, algo abstracto, no tiene capacidad de reírse. Y otro al revés. Mirá, O sea, es extraordinaria el mundo emocional para el autoconocimiento, ¿no? Y también, digamos, todo esto tiene sentido eh, justamente cuando mi vida tiene sentido, que es lo más profundo creo que el hombre puede conocer, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es misión, visión de una empresa? Bueno, ¿cuál es mi misión y mi visión? ¿Por qué vale la pena levantarme cada día? ¿No? Es muy interesante ese camino del sentido, del logos, ¿no? El sentido que uno quiere otorgar a la propia vida. me parece buenísimo y sabes que mientras te escucho, me encanta escucharte, me podría quedar horas escuchándote. Eh, pero me quedo pensando en La Sociedad del Cansancio, ¿no? Que es un libro de un filósofo coreano-alemán. Dice que en esta época básicamente nos hemos autoesclavizado a un punto tal de que el nivel de homo economicus al que hemos llegado, ¿no? Somos un ser productivo. Entonces, no nos miramos, miramos nuestra productividad. Y más ahora que sumemos ahora la inteligencia artificial, que es una herramienta maravillosa y como todas las herramientas maravillosas también es súper peligrosa, ¿no? Como un machete, es buenísimo para despejar el monte o podés matar a alguien. Perfecto. Y siento como una gran irresponsabilidad en, confiamos cada vez más en los datos procesados matemáticamente por una inteligencia artificial que es capaz de sacar conclusiones sin que nosotros entendamos el proceso por el que llega a esas conclusiones, y empezamos a desoír todo este sistema emocional, que es exactamente lo mismo. Es un sistema que sin que nosotros entendamos todo el proceso, nos da conclusiones. Y que si aprendiéramos a escuchar en cada reunión qué me está pasando, tendría mucha información, no solamente sobre mí, sino sobre lo que está pasando, ¿verdad? Retomo el comienzo. Creo que sí. Estamos, no lo sabemos, ¿no? Hace 2 siglos con la revolución industrial fuertemente en lo que es la sociedad de consumo y que realmente es así. No hay comedia musical que no tenga un número dedicado, en verde hay que pensar, dice una, ¿no? También aparece en Cabaret, ¿no? El mundo gira alrededor del dinero. Y algo
interesante para echar la filosofía y también algo concreto, Ezequiel. La palabra negocio es en oposición a ocio. Es la negación del ocio. Exacto. Entonces, volviendo al ejemplo del machete, la famosa competencia de hacheros, ¿no? ¿Qué es? Había un hachero que estaban todos a fondo y cada tanto se iba y volvía. Cada tanto se iba y dijeron, este que se va a cada rato lo pasamos por arriba. Y cuando terminan, el que se iba cada tanto, ese hachero, es el que ganó. ¿Por qué? Porque iba a afilar el hacha, ¿no? Entonces, creo que cuanto más uno está en el mundo actual, que es un mundo de negocio, de productividad, y se mide la estima, la autoestima y la estima del otro por la productividad, creo que más hay que poner foco en lo que es el ocio, lo gratuito. Es más, si me decís, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante del autoconocimiento? Es saberme dado. O sea, a mí la vida se me dio, se me regaló. Y no elegí ni ser quien soy, ni mi físico, ni mis padres, ni mis hermanos, ni el país, ni la cultura en que nací, ni el tiempo del país, ni muchos de mis talentos. Si yo hoy tengo ganas de reunirme con vos, de hablar con vos, de hacer cosas, yo no me autodí las ganas. Nietzsche decía, nosotros, dice Nietzsche en La Galla Ciencia, la joven ciencia, aún nosotros, ateos y antimetafísicos, mamamos de esa creencia de que las cosas tienen sentido y que se nos dio una cota de delirio para vivir la vida. Y él dice después, en la segunda introducción que le hace al origen de la tragedia Nietzsche, yo creo en un Dios, no un Dios ético que me marque la cancha del bien y del mal, un Dios de la belleza. ¿Sí? La belleza me impone la idea de un Dios. Volviendo, creo que lo más profundo, por lo que acabas de decir vos, ¿no? por este autor, digamos, lo más contracultural hoy o revolucionario que puede ser hoy, es decir, lo más importante que yo tengo, no tengo mérito ni de existir ni de ser quien soy. Sí voy a comenzar a tener méritos como esa famosa parábola de los talentos, ¿no? Se te dieron talentos que hiciste con ellos, no los entierres. Es más, se premió al que más se le dio porque los laburó. Y el que tenía uno lo enterró y dijo, no, como mi empleador es celoso, lo entierro para así se lo devuelvo. Y es al que le quitó lo que tenía. Y se lo dio al que más tenía. Eso lo cuenta Jesús, ¿no? Volviendo, lo más profundo que tenemos en el autoconocimiento es saber ante todo que fui dado. Lo segundo, que la autoestima viene por la estima del otro. Y fui amado por mis padres, fui amado aquel que cree por Dios, o que cree en el cosmos, o en ese Dios, sí, cósmico de Baruch Spinoza. Fui amado, fui querido, fui prepensado, ¿sí? Qué lindo cuando, bueno, creo que vos también sos papás de 2 hijos, cuando después vean la foto de cómo prepararon el cuarto, cómo prepararon las cosas, la ropa, saber que fui pensado y prequerido. Entonces, la palabra autoestima, que entiendo que es válida a partir de los 20 y pico en adelante. ¿Por qué? Porque lo que hace, igual que en Intensamente 1 y 2, la autoestima ante todo es ver cuánta estima puso el otro en mí. Hay un video en YouTube que está buenísimo que es las monedas de póker, ¿sí? Se llama fichas de póker. Ajá. Que es extraordinario, dice, hay chicos que van al colegio con la mochila llena de fichas de póker, y si se le caen unas fichas de estima y no pasa nada, y le dice, te sacaste un 1, me saqué un 1, y el pibe festeja, tira unas fichas, no le pasa nada, porque viene de su casa cargado. En cambio, el que sale de su casa con 3 fichas, a la primera de cambio se queda sin ninguna. Entonces, otra paradoja, ¿no? Que es de esto de qué es vivir. Y hoy en día todo dicen los neurocientíficos, ¿no? El tema de la dopamina, la serotonina. Cuanto yo más me fijo en la felicidad del otro, cuanto más pongo fichas en el otro pone fichas en mí. Entonces,
Eso es hacer sinergia, eso es armar equipo. El otro me pone fichas a mí, por lo cual mi estima crece. ¿Por qué? Porque es muy difícil enfrentarse a un espejo, porque hasta, lo vimos, hasta la mujer más linda, entre comillas, o como dice con la belleza hegemónica de hoy, el marido o el novio le puede ser infiel y sentirse, entre comillas, fea. Quiero decir, fea, perdón. Entonces, Sí, y al o revés, vacía, ¿no? Como le pasaba a Marilyn, que decía, se acuestan con Marilyn y se despiertan con Norma. Y la exactamente. sensación de vacío. Sí, ¿sabes qué? Todo esto que me estás diciendo me dejó dos ideas ahí interesantes. Una es, sí, la autoestima depende, y dijiste por lo menos hasta los 20 años, ¿no? Entonces me parece que está bueno pensar, porque estamos hablando en un canal que ven adultos, y en general hablamos acá de temas de negocios y de temas de recursos humanos. Y me aparece acá el tema de la responsabilidad, que es, si ya tenés más de 20 años, y bueno, si fuiste esperado y querido y deseado, y si no, y si no, me parece que después diste la clave, que es cuánto miro al otro, cuánto trabajo para el otro, cuánto trabajo por la felicidad del otro. Y veo, tal vez, y ya pasamos ahora a cómo ponemos esto en la práctica en el mundo de las empresas. ¿Cómo trabajamos el autoconocimiento, la conciencia de mí mismo, el darme cuenta y la construcción de la autoestima sin sacrificar productividad? Creo que al contrario, creo que si yo empiezo a cuidar al otro y el otro me empieza a cuidar a mí, lo que hacemos es generar un entorno mucho más seguro, donde me siento mucho más seguro, y por mucho más seguro me refiero a mucho más querido, ¿no? Que es la primera seguridad que necesita un ser humano, y automáticamente me hago más productivo. ¿No es así? Yo creo que, digamos, como decís vos, la palabra responsabilidad es tener que responder, ¿no? Entonces, está bueno uno ser responsable, responder por lo propio, ¿sí? Pero también lo que acabas de decir es una genialidad, y más allá de lo mitológico o de lo religioso que sea uno, entre los primeros hermanos, Caín lo mata a Abel, y cuando pregunta, che, ¿tu hermano? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Entonces, hay algo muy propio del ser humano también, que es, no me hago responsable ni de mí, ni me hago responsable del otro. Y a nivel empresa, a nivel negocio, es clave hacerme responsable. Vamos al tema de comunicación concreto. Cuando no me importa el otro, puedo recién ahí decir a Ezequiel, yo se lo dije, lo que haya entendido o cómo le cayó, no me importa. Claramente no te importa el otro, porque si es un cliente te va a importar qué entendió y con qué emoción se quedó. Si es alguien que amás, te va a importar cómo se quedó el otro. Entonces, en el tema de empresa, no digo nada nuevo, los empleados son seres humanos, los clientes son seres humanos, o sea, y yo soy un ser humano. Entonces, saber de humanidad es la base de tu negocio, y dejarnos a nosotros comprender mejor tu negocio, porque lo que vamos a hacer es impulsar para adelante. O sea, es una frase tuya y yo la hago mía, ¿no? Más que ser consultor en recursos humanos, soy consultor de negocios, donde la parte humana soy expertise, pero yo te voy a ayudar y te voy a entender tu negocio. Y te habrá pasado como reclutador, a mí casi no hay vez que no me pase, que al charlar del perfil que están buscando, en la charla van definiendo que sí, que no y que están buscando. Dicen, no, mira, arrancamos con una idea, pero después de charlar con vos, vamos por este lado, ¿no? Entonces, volviendo a la idea del espejo, si yo tengo un espejo solo que soy yo, puedo acercarme y decir, en cuanto arreglamos, sí, sos un crack, sos un divino, y te falta, es difícil ser objetivo, ¿no? Pero está bueno buscar la objetividad, ¿no? Por hacer un juego de palabras. En las empresas es muy necesario el otro, porque si no el techo es mi capacidad, el techo es mi capacidad de diseño, el techo es mi capacidad de innovación, el techo es mi capacidad de comunicación.
El techo es mi capacidad de visión a mediano y largo plazo y prever escenarios, ¿no? En la previsión de escenarios, cuanto más personas están, mucho más fácil que sea real y factible ese escenario. Entonces, el otro me potencia, no cabe duda, salvo que me venda a mí mismo. El otro no hay manera que me potencie. Sin el otro no puedo estar. Y el otro, volviendo a lo inicial, no solo como alguien que me acumula o con quien acumulo peso, sino que me da bienestar, me da felicidad, y yo soy feliz viendo al otro feliz. Medio ideal todo, pero bueno, le apuntamos. Está buenísimo. ¿No te da la sensación de que, tomando una mirada histórica, ¿no? Vos mencionabas hace un rato los últimos 200 años de revolución industrial, y como que en un momento la humanidad pasó, se le fue el péndulo hacia el lado maquinista y mecanicista a un nivel bizarro, y pasamos a entender que todo es una máquina y que todos somos engranajes de una máquina, y ahora estamos como el péndulo volviendo. Es decir, no es tan así, o por lo menos la máquina es más compleja. Está bien. Todos o casi todos, si son jóvenes que escuchan esto, vayan a buscar, googleenlo ya, Charles Chaplin con tiempos modernos, Tal cuando cual. aparece el operador que tiene que ajustar tuercas metido adentro del engranaje, te lo visualiza, y esa es la genialidad de la comunicación no verbal. Aparte que era cine mudo, ¿no? Pero la genialidad de la comunicación no verbal y de lo que es la imagen, que dice mucho más que 800 discursos. Entonces, lo que te diría es, en el mundo empresarial, creo yo que no hay esa mirada gratuita, sino que hay una mirada económica sobre la persona, sobre el humano o sobre este insumo. Respecto a esto de las épocas, hay un pensador español, Ortega y Gasset, que el libro más conocido de él es La rebelión de las masas. Después, 3 años después, él escribe en torno a Galileo, ¿no? El galileísmo de la historia. Y él dice, fíjate, ¿no? Comienzo de 1930, 1933. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Yo lo veo, y lo vislumbramos. Y él ahí, en la quinta charla, pues son lecciones que da, clases que él da, en la cuarta quinta dice, ¿en qué me baso? Es que en la estructura cotidiana del ser humano está cambiando. ¿Sí? Vos hablabas de inteligencia artificial. Viste que hay calculadoras científicas. Andá a un empresario y decís, toma, te traigo a tu nuevo gerente de finanzas. No falla una. O a un presidente, toma, te traigo tu ministro de Hacienda o de Economía. Esta computadora, esta calculadora no te falla una cuenta. Algo pasa con la inteligencia artificial. Primero que no es inteligente, pues no tiene, la palabra inteligencia es intus legere, capacidad de penetrar en la realidad, de abstraer. Entonces, ¿hasta dónde nos hacemos un beneficio, porque el lenguaje crea realidad, de que es inteligente? No, no es inteligente. O sea, lo que hace es algoritmos internamente con lo que alguien le puso de input. Inteligente no es. Será según la validez del input que le pusiste. Y ahí saldrá lo que saldrá de ese algoritmo. Por lo menos no todavía, ¿no? Después seguramente hay algún tecnólogo mirándonos, pensando en el punto de la singularidad y etcétera, y que en algún momento la inteligencia artificial será inteligente. Será reconocedor, pero le va a faltar justamente lo propio, la razón humana o la capacidad humana de conocer tiene múltiples, como sabemos hoy las inteligencias múltiples, pero hay dos principales en la parte discursivo, ¿no? Y que es la intuición y la ratio, ¿no? El razonar. La intuición es lo que me da el material, después razono. Creo yo, filosóficamente hablando, y es verdad, algún científico puede refutar, y más si tiene filosofía kantiana, que Kant estaría chocho con la inteligencia artificial,
creo que lo que falta, y ahí volviendo a las emociones y a la madurez y el autoconocimiento, entiendo que Google o Microsoft creo que desarrolló un programa para hacer reformas en estados nacionales, ¿no? Ahora, sin emocionalidad, sin afectividad, sin, como diría Ortega Gasset, Heidegger, sin el entorno, el Sitzenleben, el Umwelt, las circunstancias, podemos hacer destrozos. Y así pasa también con el empleador muchas veces, con el empresario, ¿sí? Cuando no conecta con él y no conecta con lo que ocurre, con el clima, con la cultura, con la encarnación real de los valores, puede entender que no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, ¿no? Y ahí podemos dar una mano a nosotros. Sí, estaba pensando en eso. Recién hablaste de la razón y la intuición. La razón, corregime, la razón es deductiva y la intuición es afectiva en el sentido de que es algo que es una idea que me aparece. La intuición, no llego a la intuición como que me pasa. A ver, Y en esta herencia del iluminismo que traemos, creo que nos hemos puesto insensibles. Hemos dejado de escuchar la intuición, hemos dejado de escuchar las emociones y cada vez queremos basarnos más en un aparatito de inteligencia artificial que nos dé la respuesta, ¿no? Entonces, me meto a ChatGPT y le pregunto qué le pasa a mis empleados. ChatGPT no sabe y mis emociones saben. ¿De qué manera podemos ayudar a recuperar esa increíble habilidad humana de intuir? Me acuerdo de una anécdota que se decía, que nunca supe si era verdad o no, pero se decía que, creo que era Soros, tomaba decisiones de inversión en función de su dolor de espalda. Decía, hay que vender, ¿no? Y que así había construido su fortuna. Seguramente la anécdota habrá que morigerarla, pero lo interesante es pensar nuestro ser como un sistema capaz de procesar mucha más información de la que nos damos cuenta que estamos procesando y darnos la conclusión en forma de emociones. Y si totalmente. aprendemos a escuchar esto, somos mucho más eficientes. ¿Cómo podemos ayudar, Mariano, a las empresas a desarrollar esa habilidad en sus líderes, en sus mandos medios y en toda su gente, en definitiva? Perfecto. Primero te retomo el ejemplo que pusiste. El último libro de Stanislao Barda es Escuchar el cuerpo. Él se dedica a entrenar a deportistas, empresarios de altísimo rendimiento, y justamente lo que parece, entiendo, raro como distinto, como disruptivo, el escuchar mi espalda para tomar intuiciones, él va a tomar decisiones. Él va a decir, sí, Estrenado Barda, sí, pasa por ahí la cosa. Si uno tiene, y ahí vamos a tu pregunta, lo que podemos hacer con el empresario, con el líder, con el que esté al frente, es primero entender que es ser humano, que él lo entienda en él, cada uno habrá que ver el camino con que hacerlo, y cómo su gente es realmente un ser humano, y poder ayudarlo a escuchar esa parte, que es escuchar el cuerpo, escuchar las emociones, el olfatear, por acá no va, ¿sí? Es bien, bien importante para mí ese camino. ¿Se puede? Sí. ¿Hay herramientas? Sí. Las que yo aprendí son las menos digitales. Yo soy un analógico en algún punto. ¿Y qué es? Bueno, la comunicación no verbal, leer el cuerpo, que es donde va Stanislao Barda. Stanislao Barda, que es el que le habilitó los servidores a Mark Zuckerberg para comenzar Facebook. Y él fue del primer grupo chico de Facebook, para que tengas una idea. Mirá. El tipo es capo. Y el tipo dice, yo me dedico a escucharme y ayudo a que otros se escuchen en su cuerpo. Y después de haber estado en los mejores grupos de élite intelectuales del mundo, digo, acá está la papa y disfruto haciendo esto. Y veo, acá está la cosa, que la persona puede escuchar. Entonces, la grafología es casi, te diría, un retrato emocional.
de cómo vivo las emociones, cómo las trabajo, cómo, si soy flexible a la realidad. La flexibilidad es clave en un mundo cambiante. Entonces, y existe la grafoterapia, ¿qué es? Cómo a partir de cambios en la escritura puedo cambiar mi personalidad. Cuando esto hace 15, 20 años parecía raro, el que una persona pueda mejorar su personalidad por cambios en la escritura, hoy te dicen todos, ¿querés estar más contento? Sonreí, sonreí. Lo exterior hace lo interior. Y lo decía Aristóteles. Aristóteles que decía, el mundo interior hace el exterior, pero el mundo exterior ayuda al interior. Por eso en todo lo que es educación, formación del carácter, salir de adicciones, se comienza con una disciplina exterior que ayude al orden y a la disciplina interior. Pues es que es muy interesante, porque otra de nuestras socias, Cecilia, que trabaja mucho sobre bienestar, Exacto. muestra cómo, a ver, de alguna forma el siglo XX estuvo signado por tengo que tener para ser feliz, ¿no? Entonces, como que los resultados condicionan mi estado de ánimo. Y hoy creo que vemos cada vez más claro que mi estado de ánimo condiciona mis resultados. Totalmente. Pero hoy nos parece una obviedad. Pero si miramos cómo operan las empresas, todavía hay una obsesión por los resultados. Como que el corolario de entender lo anterior sería, miramos los resultados, pero lo que tenemos que gestionar es el estado de ánimo. Porque si gestionamos el estado de ánimo, entonces, hoy veníamos un video en nuestra reunión interna de Steve Jobs, que dice, si tenés la línea de arriba correcta, el bottom line, digamos que para los ingleses es como la línea de resultados, lo va a seguir. Porque en ese momento en Apple necesitaban planes de marketing y productos y qué sé yo. Es decir, las tres cosas principales es tener una buena estrategia, la gente correcta y la cultura correcta. Y la cultura correcta me parece que es una forma de entenderlo, puede ser como esto de el estado de ánimo agregado de la gente, ¿no? No cabe duda, si me dice a mí, ¿qué es lo que más me apasiona dentro de este mundo? Y el tema de la cultura, del clima. ¿Por qué? Porque es donde suceden las cosas. O sea, ¿qué podemos aprender de este virus que nos metió para adentro a nivel mundial? Es muy importante aquello que respiro. Es muy importante aquello que respiro. Entonces, si no aprendimos con el tema del COVID, que es muy importante el aire que respiro, afectiva, emocionalmente, es una frase por todos conocida, ¿no? No, el aire se cortaba con cuchillo. O sea, o el aire, no, estaba enrarecido el aire, o el horno no está para bollos. Es muy importante no tener control, porque el control vuelve a ser como medio mecanicista, pero sí poder gestionar la cultura, el clima y el aire que se respire o que se respira en mi empresa, en mi oficina, en mi local o en mí mismo, ¿no? Y eso es clima, eso es cultura. Bueno, para ir cerrando, porque ya estamos en tiempo, me quedo con la idea, Mariano, de que esto que prima facie puede parecer un tema que no tiene que ver con la empresa, es un tema personal, está en lo más profundo de la organización. Las organizaciones miden los resultados empiezan en definitiva por el liderazgo. Y como nos decía Rodrigo la vez pasada, el liderazgo arranca por el autoconocimiento. Pero no solamente el liderazgo arranca por el autoconocimiento, el trabajo en equipo también arranca por el autoconocimiento. Y una forma sinérgica de interactuar donde yo te veo, te reconozco, te apoyo, te quiero, y en ese sentido construyo tu autoestima y vos a cambio haces lo mismo y construís la mía y construye un entorno de esto que hoy está tan de moda hablar, que es la seguridad psicológica, y eso es lo que construye la confianza, y la confianza permite la innovación, y etcétera, etcétera, etcétera. Está buenísimo ver empresas que pasan de funcionar en modo miedo a empresas que pasan a funcionar en modo
creatividad, ¿no? Que son dos modos de funcionamiento bien opuestos, ¿no? Porque el miedo es así y la creatividad es así. Y en las empresas que funcionan en modo miedo, lo que vemos es que frente a un problema, lo más importante es no tener la culpa. Claro. Un equipo, decía un director técnico Valdano, es un estado de ánimo. A mí me tocó acompañar al comienzo al director técnico de las Leonas, el seleccionado argentino de hockey femenino, Cachito Vigil, conocido. Nada, y el tema es, ante todo, el armado del equipo, el conocimiento de cada jugadora, el conocimiento entre ellas era importantísimo. Y por encima de todo, lo más importante para él era el clima y los valores. Porque él decía, quizás el resultado lo conseguimos, pero si no es fruto de lo que estamos realizando, ese resultado es más de carambola que real. Entonces, el valorar, igual que Bielsa y todos los grandes hacedores de una empresa, el proceso es importante, también los resultados, pero cuando el resultado es carambola, no me sirve. Cuando el proceso, la cultura, el clima, las personas están alineadas al negocio y te potencian el negocio, no cabe duda que, como decís vos, los resultados vienen solos, pero apoyados en lo más profundo, que es en los procesos, en las personas. Está buenísimo lo que estás diciendo. Y me hizo acordar otro video de ir dando vuelta por ahí en internet de Steve Jobs, que dice que a lo largo de los años fue tomando como una mirada más de largo plazo sobre la gente. Y Claro. cuando ve un problema o algo mal hecho, no hay que salir corriendo a solucionarlo, porque hay que tener en mente que estamos construyendo un equipo. Y estamos construyendo un equipo, y vos lo sabés por tu trabajo con Cachito Vigil seguramente, es un trabajo que no tiene fin. No hay un momento en que el equipo ya está construido, digamos, es como estoy construyéndome a mí mismo. Y ya tengo 51 años, ¿a qué edad voy a terminar de construirme a mí mismo? Y hasta el último día, porque nunca soy una obra terminada. Y lo mismo pasa con los equipos, entonces está bueno, y bueno, y si lo hiciste con Cachito Vigil y con un montón de equipos, imagínense lo que Mariano puede hacer por ustedes. Está bueno repensar ese liderazgo a no sacarle necesariamente el foco a los resultados, porque a ver, Cachito Vigil quería salir campeón del mundo. Pero ¿cómo llegamos a ese resultado? Basado en el conocimiento, en los valores, en la identidad, eso te da algo mucho más sólido, ¿no? Mira, te regalo algo que me acuerdo. Las Leonas no llegaban al primer puesto, llegaban subcampeonas, tercero, hacían podio, pero no campeonas. Dale, para los que nos miran desde afuera de Argentina, las Leonas es el equipo nacional de hockey sobre césped femenino que salió campeón del mundo más de una vez. Sí, olímpicas, están siempre ahí. Y me dice, ¿qué puedo hacer? Le dije, mira, cuando llegan a los cuartos de final o a la semifinal, veo que festejan como si fueran campeonas del mundo. Entonces lo tenés que hacer como gestualidad, vos, cuando ellas, no sé, eliminan a Holanda en la semifinal, que ya era como una final anticipada, digo, vos tranquilo, diciendo, la famosa todavía no se ganó nada. Entonces, yo me acuerdo que eran 5 de la mañana, lo veía desde la cama, y veo que creo que fue por penales también, clasifican a la final, las chicas montañas, festejan, y Cachito iba una por una y la sacaba y le decía, todavía no ganamos, todavía no ganamos, todavía no ganamos. Lo que te digo es, hay mucho para trabajar en equipo en favor de los dos. Somos seres humanos. Cuanto más entendamos de humanos, más entenderemos de negocios. ¿Y quién mejor para entender de seres humanos que mi socio y amigo Mariano Milló? Mariano, ¿alguna palabra final para cerrar esta conversación que podría seguir durante horas? Pero tenemos que ponerle un límite de tiempo y Bueno, haremos otro capítulo en otro momento. Pero cerralo vos. No, me gustó la imagen que usaste, que de pronto nos vamos haciendo, y un negocio se va haciendo, hay procesos, y que en esta vida que se nos regala, que se nos dona, se nos da, voy a tomar un ejemplo, una frase que dice Nietzsche, ¿no? Dice, mucho tiempo
uno es impaciente para esperar aquello que viene, aquello que va cambiando, aquello a que deviene. Pero poco a poco, si no nos arrodillamos o no tomamos el primer resultado acabado como propio y nos animamos a ver cuáles son nuestros colores, nuestros pinceles, nuestros lienzos, ahí tenemos la alegría de poder ser nosotros, de conocernos, ser constructores con paciencia, ¿no? Y ser dueños de nuestro propio taller. Y una vez que somos dueños de ese taller, no esperar a tener todo el taller, sino siempre ver qué sentido doy a mi vida, ¿no? Solo vale la pena vivir cuando uno tiene un sentido para vivir. Y cuando el sentido sale un poquito, ya que tomaste el ejemplo de la propia nariz, sale más allá de mis narices, no cabe duda que los científicos hoy nos dicen, serás feliz, porque la felicidad no viene por el placer, por la dopamina. La felicidad viene por salir de vos, por la serotonina. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Mariano, por este tiempo. De todo lo que decís, se me ocurre seguir hablando una hora más y podríamos seguir eternamente. Lo que más me gusta de hoy es que esta es una charla de negocios. Esto es un podcast de negocios, de empresa, de liderazgo, de trabajo en equipo. Y le diste un vuelo filosófico y una profundidad interesantes. Y espero a que a nuestros oyentes les haya gustado mucho. Así que por favor, den like, compartan y nos vemos en el próximo capítulo.